día, buenas tardes, buenas noches. Hoy desde acá, desde el kiosquito, vamos a estar trabajando o viendo quizá un tema que muchas veces trae mucha confusión o por ahí muchas veces no sabemos cómo hacer para trabajarlo en cada una de nuestras presentaciones, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de lo que es el texto, ¿sí? Hablemos de texto, es la consigna de este video. No vamos a estar viendo cómo trabajar en distintos programas, ni vamos a estar viendo herramientas, ni nada por el estilo, sino que estamos viendo conceptos. Lo primero que vamos a hacer es saber que el texto tiene distintas orientaciones. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es cómo trabajar esas orientaciones y qué es lo que significa o lo que psicológicamente tenemos que analizar para poder poner atrás de nuestra puesta en escena de lo que sería el texto. Tenemos lo que es la orientación vertical. En este caso vamos a tener dos, ¿no es cierto? O sea, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. El texto en forma ascendente nos permite leer mejor el mensaje. Está recomendado para textos cortos, no poner textos muy largos porque dificulta la lectura. Da la sensación de progreso, esto de que el texto vaya ascendiendo, vaya desde abajo hacia arriba, y da una sensación también de optimismo, genera mucho optimismo. El texto, en cambio, en forma descendente, o sea, de arriba hacia abajo, dificulta un poco la lectura porque el ser humano no está acostumbrado a girar como para leer y visualmente dificulta que nosotros podamos concentrarnos en qué es lo que está diciendo. Refleja retroceso. Si yo quiero hacer una presentación en donde mi intención es que se vea algo que retrocede, entonces está bien usarlo de forma descendente, ¿sí? Emula lo que es la involución. O sea que yo estoy justamente, lo que decía antes, retrocediendo en lo que es mi presentación. Texto en diagonal. Fíjense, yo acá se los puse con una flecha como para que lo vean y lo destaquen. Inclusive hasta se le puede agregar esa flecha para dar esa sensación, ¿sí? Si la diagonal es hacia arriba, de nuevo ascendente, da la sensación de progreso. Fíjense que cuando uno ve un gráfico de progreso en lo que es finanzas o algo por el estilo, cuando va para arriba significa que la empresa está creciendo. En este caso pasa igual. Sigue siendo corto, indicado para textos cortos, para indicaciones quizá. No es recomendable para párrafos, no queda prolijo. En cambio, lo que es hacia abajo, volvemos a hacer lo mismo, es un indicador de regresión o de descenso. Dificulta la lectura tanto en textos largos como en cortos, ¿sí? De nuevo, la vista no está acostumbrada a reconocer patrones de escritura en este sentido. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los ángulos sean prolijos, o sea, si yo voy a poner una orientación en el texto en diagonal, que se note que lo hice a propósito. Usemos cosas concretas como 45 grados, por ejemplo. Si yo pongo, fíjense, en la parte de abajo hay tres textos que no están alineados, y eso da una sensación de que el texto no está prolijo o que las cosas no están prolijas, que no están bien puestas. Sobre todo si pongo el texto como en el tercer caso, en donde me queda por debajo de lo que sería la línea de visión, entonces es como que la atraviesa y no queda muy bien que digamos. Alineación. Nosotros tenemos 4 tipos de alineaciones, como sabemos y como nos permite hacer Word, ¿sí? A la izquierda funciona muy bien para párrafos largos. La distribución de texto se puede hacer de una manera más prolija. Le puedo inclusive usar este tipo de alineaciones para lo que es inclusión de imágenes en medio de los párrafos. O sea, puede hacer de que el texto se distribuya de una manera más armónica. Centrada. No es muy recomendado para textos largos o para lo que son descripciones. Está bueno lo que es la alineación centrada para lo que es un texto corto. Puede ser un pie de párrafo, por ejemplo, un pie de alguna imagen, o para una poesía. También este sirve mucho para distribuirlo entre imágenes. Si yo pongo imágenes superiores, inferiores o algo por el estilo, lo puedo completar muy bien con lo que es la alineación centrada. La alineación derecha
por favor tengan mucho cuidado con esto. Es una alineación que sirve para cosas muy puntuales. Los párrafos largos no sirve poner la alineación derecha porque el ojo humano está entrenado o está, digamos, occidentalmente hablando, ¿no? Adecuado o adaptado para leer siempre de izquierda a derecha. Entonces, si yo le pongo la alineación al revés, no encuentro cuál es el punto de inicio de cada línea. Dificulta mucho, entonces la lectura se me hace difícil. Con el texto justificado está muy bueno para párrafos largos, para indicaciones. Prolijidad, marca mucho a prolijidad este texto. Lo que sí hay que tener en cuenta, la distribución de espacios. Muchas veces pasa de que cuando yo pongo un texto justificado, el espacio entre palabras no queda bien, entonces eso lo tengo que distribuir de una manera que quede amigable a la vista. Estas son las 4 posiciones o los 4 sectores en donde podemos poner el texto. Por lo general, la persona está, digamos, acostumbrada a fijar la vista en una parte. Estas serían las opciones que nosotros podemos destacar. En la parte superior podemos usar la derecha como lo ideal. Por ejemplo, podemos poner a la izquierda una foto y el texto a la derecha. A la derecha no está mal, pero la vista siempre se va a ir para el otro lado. No es indicado ponerlo abajo. Si yo tengo imágenes, por ejemplo, en este caso, la distribución, no estaría bueno poner el texto acá y acá 3 imágenes, ¿sí? Ahí ya la distribución se empezaría a complicar. Si yo tendría que poner imágenes, seguramente usaría esta parte, cualquiera de estas 3, para el texto. Ideal esta de acá, ¿sí? Completar esto con imágenes y el texto ponerlo acá, o hacer toda una columna del lado derecho y las fotos del lado izquierdo. Ahora vamos a ver cómo trabajar lo que es un texto sobre una imagen y hacerlo de la manera correcta. Muchas veces pasa esto, que yo pongo el texto sobre la imagen y fíjense que hay partes en donde no se lee, sobre todo acá, en esta parte de acá se mezcla lo que es la imagen con el texto, esta parte de acá o esta parte de acá se mezcla con el fondo, entonces cuesta mucho lo que es la lectura. En este caso, si yo quisiera que esto trabaje bien, le tendría que poner por ahí una especie de sombra alrededor, una sombra, un resplandor externo en Photoshop, por ejemplo, haría que tenga un borde y sería fácil de leerlo. Pero si es una letra o es una tipografía, un tipo de fuente que no tiene borde, entonces esto me está costando leerlo. Lo ideal sería colocarle detrás un rectángulo o un fondo. Fíjense, en este caso es un fondo oscuro que contrasta. El color está dentro de la paleta de colores de lo que es nuestra imagen. Fíjense, yo esta paleta de colores la saqué de esta parte de la nieve, entonces es muy similar, por lo tanto queda armónico con el fondo y no queda mal. ¿Pierdo visión de lo que es la imagen? Sí, bueno, pero el texto va a ser eso, que yo pierda visión de lo que es la imagen. Si quiero mostrar una imagen y además el texto sin que se pierda la visión, tendría que hacer lo que vimos antes en recuadros aparte, y entonces ahí quedaría. Por otro lado, otra cosa que puedo hacer, si no quiero perder tanta visión, sería esto, ponerle un fondo translúcido que me deja ver la imagen, pero me resalta lo que sería el texto. Otra idea sería que la letra sea oscura y aclarar el fondo. En este caso, fíjense, seguimos trabajando con la misma paleta de colores. El color de la fuente la saqué también de la nieve, como había hecho con el recuadro anterior. Y en este caso lo que hice fue bajarle la tonalidad a la foto para que quede un poco más clara y se destaque el texto. Pero en este caso fíjense que lo que más destaca es el texto. La imagen lo que hace es complementar como fondo. Y en este caso lo que estoy haciendo es al revés, oscureciendo el fondo y trayendo la letra más clara. También fíjense que la letra se destaca mucho más de lo que es el fondo, y el fondo es como que se pierde. O sea, si yo quiero destacar algo del fondo, no sé si la postura de oscurecerla sería la ideal. Quizá tendríamos que trabajarlo con lo que son los rectángulos atrás del texto.
Así que bueno, esto es un breve video, cortito, como para poder trabajar lo que es texto dentro de lo que son las imágenes, lo que son alineaciones y inclusión de texto sobre alguna composición que ustedes estén haciendo. Espero que les haya gustado, que les sirva y que lo empiecen a aplicar como para tener este tipo de conceptos dentro de lo que son sus composiciones. Estimado público, tengan todos ustedes muy buena jornada y nos vemos la próxima. Adiós.